Buenas noches, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, Ingrid, se le escucha. Gracias. Gracias, Rivaldo. Sí, que sí se lo escucho. Chévere, gracias, Ricardo. Bien, continuemos con una nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. Habíamos estado revisando lo que es el enfoque cuantitativo. Habíamos hablado ya sobre la definición de hipótesis, variables, el diseño de la investigación, cómo vamos a realizar la medición o la comprobación de esas variables, qué instrumentos vamos a utilizar y cómo los vamos a diseñar, qué preguntas van a tener las encuestas, las entrevistas, cómo va a ser la observación, en fin, todos los instrumentos necesarios para poder realizar la validación de esas variables de la hipótesis. Habíamos hablado también de lo que es la definición de la muestra. Primeramente entendiendo lo que es la población de estudio, que se definía como al conjunto de personas, individuos, sujetos u objetos que son parte del estudio del estudio de investigación de acuerdo a sus características, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya claro cuál sería nuestra población de estudio de acuerdo a los parámetros que hemos definido nosotros en lo que es la, eh, la definición del fenómeno de estudio. En Guillermo, base a buenas noches. ello, sí. Dije buenas tardes. Hola, José Luis, bienvenido. En base a ello, entonces podríamos definir qué tipo de población es, si es una población conocida o desconocida, si es una población finita o es una población infinita, como lo habíamos visto en el video del día de ayer. También habíamos conversado acerca de cómo calcular el tamaño de la muestra en base a estos dos tipos de poblaciones, ¿no? Si es que era una población finita o conocida, qué fórmula podríamos aplicar, y habíamos entendido cada uno de los parámetros de esta fórmula, ¿no? De cada una de las variables de esta fórmula. Entonces, habíamos reconocido en el n, que es número, el número de individuos de la población, en el caso de poblaciones finitas, z, que es el nivel de confianza, P y Q, que están interrelacionados y que son el porcentaje de, de éxito y fracaso del estudio, y que E está definido como el porcentaje de error o el nivel de error permitido en el estudio. En base a ello habíamos hecho un ejemplo, habíamos definido que para una población de estudiantes del ITQ con un número aproximado de 400 estudiantes, se determine el número de individuos de la muestra, en este caso nos daba 196. En el caso de poblaciones infinitas o desconocidas, son poblaciones que no tenemos el número exacto de individuos de la población y por lo tanto solamente nos basamos en lo que es el nivel de confianza, el nivel de éxito y fracaso del estudio y el margen de error, ¿no? El porcentaje del margen de error. Y con ello habíamos hecho un cálculo de 384 individuos dentro de la muestra, ¿no? Entonces, tendríamos ya claro cuáles son los tamaños de las muestras respectivas que vamos a trabajar para el estudio de investigación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Sí está claro?
Sí, está claro, Inge. Inge, buenas noches. Sí, sí, está claro. Gracias, Luis. Gracias, Héctor. Entonces, ya con esto, cuando tenemos el número de la muestra, tenemos que aplicar métodos para poder seleccionar la muestra, ¿sí? No es tan simple como coger la muestra, el número del tamaño de la muestra y empezar a seleccionar individuos de una manera empírica, de una manera sin conocer que la muestra, como decíamos, la muestra tiene que cumplir o tiene que tener las características de la población. Es decir, esos 196 estudiantes tienen que tener las mismas características de la población. Y analizábamos las características de nuestra población en el ejemplo que decíamos de los estudiantes del ITQ y tiene ciertas características. Pertenecen a diferentes jornadas, matutino, nocturno y lo que es ejecutivo, son de diferentes carreras, son de diferentes géneros, hombres y mujeres. Entonces, asimismo, la muestra tiene que contener esa variedad, esas características para poder tener un estudio mucho más fiable, mucho más eficiente, ¿no? Es así que existen diferentes métodos de selección de la muestra, ¿sí? Y hay métodos probabilísticos que en este caso se aplican a lo que son muestras de poblaciones finitas. Es decir, cuando conocemos datos o cierta información precisa acerca de la población, ¿sí? En este caso, por ejemplo, decimos que tenemos, en cuanto a los estudiantes del ITQ, tenemos un registro confiable de quiénes son los estudiantes del ITQ, cuántos son, ¿sí? Qué características tiene, e inclusive podríamos determinar cuál es su composición, cuántos pertenecen a cada una de las jornadas, cuántos pertenecen a cada uno de las carreras, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en fin. Todas esas características las podemos tener y las podemos conocer. En base a ello, entonces, podríamos nosotros aplicar estos métodos probabilísticos. Perdón. Empecemos entonces por el primer método de muestreo probabilístico, que es el muestreo simple al azar, o también llamado aleatorio simple. ¿Cómo es este aleatorio simple? Tal como su nombre lo indica, seleccionamos individuos al azar. ¿Pero al azar de dónde? De, en este caso, el registro de la población, de un listado de toda la población. En este caso tenemos el listado de los estudiantes del ITQ y los ordenamos ya sea en orden alfabético, ya sea por cualquier criterio que creamos que nos puede garantizar esa aleatoriedad del listado, y simplemente lo que hacemos es de ese listado seleccionar individuos al azar, ¿sí? O registros al azar. Y cogemos de uno de otro hasta completar el tamaño de la muestra, en este caso 196 miembros de la muestra. ¿Está claro este método simple al azar o aleatorio simple? Sí, Inge, sí está Sí, claro. ¿Sí? Recuerden que tenemos que tener un listado, un registro de la población y en base a ello poder aplicar este método aleatorio, ¿no? Caso contrario, no lo podríamos aplicar. Bien, tenemos también un aleatorio sistemático, un muestreo sistemático, que se basa un poco en la parte aleatoria. Sin embargo, lo que hace es aplicar una manera ordenada de selección. Como por ejemplo, ¿qué?
Por ejemplo, buscar un sistema o buscar una metodología, un proceso que permita seleccionar solamente, por decir algo, a los integrantes, a los individuos que están en números pares, es decir, están en el orden de la lista par. Sí, solamente los números pares. Con eso garantizaríamos que los miembros de la muestra podrían llegar a los 200. Sin embargo, lo que necesitamos son 196. Seleccionamos solamente a los que son en posición par. O podríamos decir, seleccionamos cada 3 individuos, ¿sí? Al 1, al 4, al 7, al 10, al 13 y así sucesivamente. Y el momento que llegamos al final, posiblemente empezar de nuevo con un nuevo número. ¿Sí? Entonces, esos son los métodos sistemáticos, utilizando un sistema establecido para no seleccionar al azar y seleccionarlo de una manera ordenada. Sin embargo, el listado generado en base a todos los integrantes de la población, ese puede estar ordenado al azar o puede estar ordenado alfabéticamente, garantizando de que va a haber variedad dentro de los miembros seleccionados en la muestra. ¿A qué me refiero de variedad? Es decir, que va a tener las mismas características de la población, de diferentes niveles, de diferentes que es jornadas, matutino, nocturna y ejecutivo, de diferentes carreras, de diferentes niveles y de diferentes géneros, hombres y mujeres. ¿Está claro, chicos? Sí, eso sí está claro. Sí, Inge. Bien. El Inge, siguiente, la probabilidad de aciertos, ¿qué porcentaje tiene? la probabilidad de... Aciertos de llegar a una cifra, digamos, lo más cercana a la exacta. Me perdí, o sea, ¿por qué quieres determinar una probabilidad de llegar a una cifra cercana a una cifra exacta de qué? Entendía que se son muestreos para ver una, digamos, no sé, con tipo de encuesta, entiendo que es para sacar unos valores cercanos a la realidad. A ver, nosotros primero establecemos el total de la población. En base a ese total de la población, técnicamente habíamos calculado, en base a las fórmulas, el tamaño de la muestra, ¿sí? Utilizando estas fórmulas. Con estas fórmulas hemos determinado que de los 400 vamos a requerir 196 estudiantes que sean parte de nuestra muestra. Con eso garantizamos de que nuestro estudio va a ser eficiente, va a ser creíble, porque estamos sacando un número considerando parámetros de confianza, considerando parámetros de nivel de error, considerando parámetros de efectividad en el proceso de la realización del estudio. Entonces, con eso garantizamos que ese número es el adecuado para poder estudiar esa población. No sé si ahí está claro, Julio. Sí, que lo que pasa es que esa parte Sí, no vi, perdón. me conecté, lo vi, entonces esa parte no vi, pero sí, Ah, claro. ya. Sí, Muy bien. Listo, entonces, una vez que tenemos ese número de los integrantes de la muestra, buscamos diferentes métodos para poder seleccionarlos. Y decíamos que tenemos métodos simples o al azar o aleatorio simple y que seleccionamos solamente miembros al azar de cualquier parte del listado. O podemos hacer una combinación no combinación, digamos que del listado seleccionamos de una manera ordenada, cada 2 integrantes solamente los pares o cada 3 integrantes y seleccionamos a estos integrantes garantizando que el listado también nos va a dar esa posibilidad de que los miembros cumplan con las mismas características de la población, ¿no?
Recuerden, eso siempre tienen que garantizar que su muestra debe cumplir con esas características de la población. Por eso tienen que analizar bien qué características tiene su población para garantizar que su muestra tenga las mismas características. Perfecto. En base a esas características de la población, ustedes pueden crear grupos o estratos, como por ejemplo, ¿qué? Ordenar a los estudiantes por edad y establecer estratos. Por ejemplo, estudiantes de 18 años a 20, de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 30 y de 30 en adelante. Esos serían los grupos de los estratos que yo creé. Creé en base a los grupos homogéneos, es decir, un grupo de estudiantes que están en edades contemporáneas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Creé grupos que los llamamos estratos y de cada grupo voy a seleccionar a varios integrantes, ya sea aplicando cualquier metodología y seleccionando a los 196 que necesito para el muestreo, para el estudio. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. En que aquí me confundí un poquito, o sea, siempre deben ser que tengan como características similares en esto de nuestra... Sí, tiene que tener características similares. Dentro de la población analizamos cuando existen características similares. Por ejemplo, ¿qué otra característica similar pueden tener los estudiantes del ITQ? Que pertenecen a las carreras, exactamente, Rivaldo. Entonces, las carreras podrían ser nuestros estratos: administración, contabilidad, desarrollo y comercio. Y de cada uno de esos estratos que son homogéneos, selecciono varios miembros y de estos miembros conformarían la población, la muestra total, ¿no? En este caso, 196. ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto. Pasamos entonces al método de muestreo por conglomerados. ¿Qué entienden ustedes por un conglomerado? Por grupos tal vez parece que es. Por grupos. Bueno. Bueno, son grupos o son grupos en los cuales se observa que cada grupo o cada conglomerado, que lo llamamos, tiene las mismas características de la población. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, nosotros digamos que vamos a estudiar a todos los estudiantes de nivel básico de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sí? A todos los estudiantes de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué características tiene mi población? O para hacerlo más entendible todavía, a todos los docentes de los colegios de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. Esa es mi población de estudio. ¿Qué características tiene esta población? Son docentes que tienen especialidades diferentes, es decir, que tienen áreas de conocimiento diferentes. Por ejemplo, docentes de física, docentes de química, docentes de matemática, docentes de historia, docentes de inglés, ¿no es cierto? ¿Qué más? Son docentes que tienen diferentes edades. Son docentes que tienen, que pertenecen a diferente género. ¿Sí? Y son docentes inclusive que se han graduado en diferentes universidades. ¿No es cierto? En los colegios que pertenecen a la zona norte, cada colegio
viene a conformarse un grupo o un conglomerado, porque en cada colegio existe esa diversidad. Existe docentes de física, química, biología, matemática, inglés, etcétera, etcétera. Existen hombres, mujeres. Existen de diferentes edades. Existen de diferentes universidades. Si ven, cada colegio perteneciente a la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito es un conglomerado. Y dentro de ese conglomerado está garantizado las mismas características de la población en general. ¿Sí o no? Sí, o sea, lo que le entiendo a Inge es casi como el estratificado, pero por otros tipos de grupos. O sea, no es por Exacto. estratos, sino por grupos, por ejemplo, de cercanía o de, bueno, en este caso de los colegios, ¿no es cierto? Claro, la diferencia con los estratos es que son grupos homogéneos que cumplen cierta característica de la población, cierta característica, por ejemplo, que pertenecen a la carrera de análisis de sistemas. O en el caso de que estoy poniendo el ejemplo, voy a estudiar a docentes de los colegios de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, y si quiero ahí crear estratos, podría ser estratos referentes a las especialidades de cada docente, ¿sí? Estratos de física, estratos de química, estratos de biología, y ellos son homogéneos, cumplen con una característica, que en este caso es la especialidad, ¿sí? En cambio, los conglomerados cumplen con todas las características de la población, no solo con una, con todas. Estos grupos cumplen todas las características de la población. Claro, en este caso, o sea, no se garantizaría que sí cumplen. Por ejemplo, coincidentalmente, solo, digamos, por edades. En un colegio tal, solo trabajan profesores mayores de 50 años, por ejemplo. En ese caso no se podría garantizar, pero es también otra metodología, ¿no es cierto? Es otra forma de muestreo. Ya, Dije, ponte un ejemplo, puede ser que, digamos, de todos los colegios del distrito, escogemos a uno solo para hacer la muestra. Solo lo hacemos de ese colegio, ya que en ese colegio hay hombres y mujeres, hay personas desde los 12 hasta los 18, y en ese colegio también hay profesores de todas las, ¿cómo decir?, de todas las especialidades. Entonces podríamos escoger a un solo colegio de los 20 que hay, ya que ese colegio tiene todas las características que los demás. ¿Puede ser eso? estoy de acuerdo hasta lo que dijiste, que ese colegio tiene todas las características de los demás, pero tampoco, si tu estudio es general, dices a todos los colegios de la zona norte, no te puedes centrar el estudio en un solo colegio. A pesar de que tenga las mismas características de la población, no te puedes centrar en un solo colegio. Tienes que tomar de los diferentes colegios que existen. Mm, ¿Sí? o sea, es que ya me confundí un poco con el estratificado. De ahí me confundí A un ver, poco. como les repito, el estratificado cumple con una característica de la población. En este caso, por ejemplo, por grupos de especialidad de conocimiento. Todos los docentes de la zona norte, de los colegios de la zona norte, independientemente a qué colegio pertenezca, los reúno por especialidades de física, química, biología, etcétera, etcétera. Todos cumplen esa característica y se conforman en un grupo. Cada Ya, grupo solamente, ese es el estratificado, ¿no? ese O es sea, el reúno estratificado. a todos los profesores de física de todos los colegios, ya. Exactamente. Y ya, y la diferencia con el conglomerado, o sea, eso no lo entiendo. El conglomerado, en cambio, es un grupo que, que cumple con todas las características, no solo con una, cumple con todas. ¿Sí? Es decir, hay hombres, mujeres, especialidades de física, química, biología, tienen diferentes graduados en diferentes universidades, en diferentes edades, etcétera, etcétera. En cada conglomerado, en cada grupo que visualizamos o que creamos, se cumplen todas las características de la población.
no solo uno. No sé si ahí queda más claro. O sea, sí, lo entendí, a ver. Es que usted me dice, vea, ponte que en el muestreo estratificado nosotros escogemos a los profesores de física de todos los colegios. Ya, está bien, pero a todos los profesores, ahí se engloba, como usted dice, el género, o sea, no, cuando dijimos profesores de todos los colegios, no importa, o sea, de qué universidad se haya graduado, no importa tampoco el género, cuando usted me dice profesores de física de todos los colegios, sí me voy a entender. Es que, mira, reunimos por grupos homogéneos en profesores de física, química, biología, pero no es que vamos a realizar nuestro estudio exclusivamente en un grupo, sino que nuestro estudio va a coger unos de física, unos de química, y voy a coger de estos grupos y con ese total voy a hacer mi estudio. He cogido de diferentes estratos y he reunido el total de mi estudio y eso me va a garantizar de que existe esa variedad. ¿Sí? Ya, el estratificado ese sí le Sí le entiendo cacho. clarito. Ajá, sí le cacho. Ya. El conglomerado se crean asimismo grupos. Tenemos todos los docentes de la zona norte y creamos diferentes grupos a través de los diferentes colegios. Colegio 1, colegio 2, colegio 3. Y en cada grupo existen docentes de diferentes tipos que cumplen todas las características. Ese, les insisto, estratificado cumple una o se basa en una característica de la población. Agrupamos en base a una característica de la población. ¿Sí? En cambio, conglomerados, agrupamos, pero en cada grupo cumplen todas las características de la población. ¿Sí me hago entender? Ahí. Sí, ahí quedó más claro, Ya, perfecto. Tomarán en cuenta eso nomás. Estratificado, los grupos se conforman en base a una sola característica. Conglomerados, los grupos se conforman, pero cumplen todas las características de la población. Con eso ustedes seguían facilito. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando creamos conglomerados, entonces creamos grupos, los diferentes grupos que existen en nuestra población y cada grupo es parte de la población total. En este caso, decimos que los docentes pertenecen a diferentes colegios de la zona norte y tenemos estos colegios, estos grupos de los colegios que pueden ser, qué sé yo, 15 colegios y de estos 15 seleccionamos pocos de cada uno y completamos el total de nuestra muestra. Entonces ahí estamos cogiendo o seleccionando a través de conglomerados. ¿Sí? Bien. Aquí hay el muestreo en 2 etapas o en múltiples etapas. ¿Sí? Y justo se aplica en la parte de los conglomerados. ¿Por qué? Porque la primera etapa sería, primero, identificar este grupo de conglomerados. Ya, en los docentes de la zona norte, de los colegios de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, están agrupados en colegios. Perfecto, estos colegios vienen a ser mis conglomerados. Primer paso, he identificado los conglomerados y tengo claro de dónde voy a obtener mi muestra. Y luego aplico el segundo paso. El segundo paso es coger del colegio 1 al azar docentes del colegio 1. Listo. Del colegio 2 al azar, otros pocos. Del colegio 3, otros pocos, hasta completar el tamaño de mi muestra. ¿Sí? Por eso se dice en 2 etapas. La primera etapa es establecer los grupos conglomerados o los grupos estratificados y la segunda etapa es seleccionar dentro de esos grupos a través de
de aleatorio simple o de simple al azar o sistemático. Punto. Y voy seleccionando los integrantes de cada grupo. ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí quedó claro ahí? Sí, sí, queda claro. Sí, que Ya no los veo tan convencidos, pero bueno. Voy a tratar de dibujar Todo algo. lo hacemos con el muestreo simple al azar y solucionado. Bueno, en el caso de que puedas hacerlo, sí, sí, pero tienes que abrir un poquito más la mente e identificar, de acuerdo a tu población, si existen estos grupos estratificados, si existen estos grupos conglomerados y si puedes agruparlos para poder garantizar que tu muestra tome en cuenta todos estos grupos, todos estos conglomerados o todos estos grupos estratificados, ¿sí? O sea, la más, como se dice, la que podemos escoger sería el conglomerado, porque ahí cogemos, como usted dijo, y el muestreo en dos etapas. O sea, Exacto, cogemos poco de todos los, o sea, que tengan todas las características, sería, ¿no? así es, así es. Ahí me garantizo que mi muestra va a estar, va a tener miembros de todos los colegios y que va a tener de las diferentes especialidades, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Y garantizo de que mi muestra está bien seleccionada, ¿sí? Tengo que identificar eso. Y el muestreo con probabilidades proporcionales al tamaño. Es decir, a ver, voy a tratar de graficar. Esta es mi población, ¿no es cierto? Esa es mi población. Y lo que voy a hacer es que cada grupo es parte de mi población. Es decir, este es el colegio 1, el colegio 2, el colegio 3, el colegio 4 y el colegio 5. Cada círculo azul representa mis conglomerados, ¿no es cierto? El círculo grande representa mi población total. Y dentro del círculo grande he visto que mi población se agrupa en conglomerados, es decir, en diferentes colegios. En cada colegio tiene las características de la población en general y puedo seleccionar al azar en cada uno de estos conglomerados, ¿no es cierto? Ya. Y voy cogiendo al azar, si digamos que necesito, por decir algo, ¿dónde está? Digamos que necesito 500 integrantes, 500 individuos. Ese es el tamaño de mi muestra, ¿sí? Entonces, yo podría coger, aquí le voy a poner, este va a ser colegio 1, este va a ser colegio 2, colegio 3, colegio 4, colegio 5. Entonces, alguien podría decir, bueno, del colegio 1 voy a coger 100, del colegio 2 voy a coger otros 100, del colegio 3 voy a coger 100, colegio 4, 100 y colegio 5, 100.
Listo, se acabó. He cumplido en total 500 individuos. ¿Estaría bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está bien mi selección? Sí, sí, buenas tardes. Sí, Sí, ¿no es cierto? Estaría sí bien. se ve bien, Inge. ¿Creen que está bien? Cojo al azar. Del colegio 1, 100. Al azar. Ya he identificado que dentro del colegio 1 tiene todas las características y del colegio 1 cojo 100 docentes al azar. Del colegio 2, 100 docentes al azar. Y así de cada uno de los colegios. Sí, está bien, Inge, entonces. Porque Sí, ¿no es corriendo cierto? al azar. Estaría bien. Pero existe un método que garantiza aún más que sea técnicamente más equilibrado, digamos así. ¿Sí? ¿Cómo? Recuerden que este es el tamaño de mi muestra, ¿no es cierto? 500 individuos es el tamaño de mi muestra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Les voy a poner acá que, digamos que mi población, ojo, estoy hablando de la población en general. Mi población es o tiene digamos que 1500 docentes en toda mi población. Pero el tamaño es solamente 500, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí está claro? Sí, está ahí, Sí. sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? Ahora, la composición de mi población, puedo decir que el colegio 1 tiene, de los 1500, tiene 500. El colegio 2, de los 1500, aporta con 300. El colegio 3 aporta con 400. ¿Hasta ahí cuánto voy? Son 900, 1200, ¿no es cierto? Sí, 900, 1200. Me falta 300, entonces digamos que el colegio aporta con 70, pongamos de 70. Vamos a decir. $1,300 y este último colegio aporta con 100. ¿Está claro hasta ahí? Con 200, perdón. ¿Está claro? En cada colegio existe este número de docentes que conforman el total, que son 1500. 500 más 300 son 800, más 400, 1200, 1400, 1500. ¿Comprendido? Sí. sí, sí, Inge. Sí, ¿no es cierto? Perfecto, hasta ahí estamos clarísimos. Entonces, como tenemos esos datos, voy a hacer un cálculo. Y voy a decir, ok, el primer colegio, el colegio 1, que aporta con 500, él está aportando con el 33% de la población. ¿Es así o no?
Sí, la tercera parte. ¿Sí? Aquí le voy a poner, aquí está el caso. El 33% él aporta. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a hacer esos cálculos? El colegio 2, ¿con qué porcentaje aporta? Sería 300 dividido para 1500. Él aporta con el 20%. ¿Sí estamos? Sí, Ah, sí, la quinta parte. Ujú, sí, está bien. listo. Este de 400, ¿con cuánto aportaría? 400 dividido para 1500 con el 26.6. Pongámosle 27%. 27%. Si me van siguiendo, ¿no? Si no me van siguiendo, me dicen. Me perdí, repitamos. Sí, o sea, lo que Este, quiere sacar es una relación para coger la porción de cada colegio. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, terminemos el ejercicio. 200 dividido para 1500 es el 13.3, 13%, pongámosle. Sí, ahí está 27, 30, 40, 40, 60, 93. Entonces este sería como que el, ¿cuánto nos falta? 7. El, el 7, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería mi otra forma de selección de la muestra? Mi otra forma podría ser ya ordenada. Diríamos que del colegio 1 vamos a coger el 33% del tamaño de la muestra, es decir, el 33% de 500. ¿Cuántos serían? Vayan haciendo los cálculos, por favor, para que me ayuden. El colegio 2 va a tener el 20% del tamaño de la muestra. El 33%, 65. ¿Cuántos? 165. 165, perfecto. El colegio 2, el 20%, ¿cuánto? 100. 100. El El 20%, 60. 20% de 500, No, no, no. ¿De cuál le dijo? Aparte, Del 2. A ver. Del colegio 2, el 20%. sí, sí, ahí, está bien, 100, la quinta parte es de 500. ya. Del 3 es 130. ¿Cuánto? 130. 135. Perfecto. El 5. 13% y este el 7%. Denme calculando, por favor. El 13, ¿cuánto es? 65 es el 4. 65. 65. Y el otro es 35. 35. Sí.
Eso nos da el mismo total de 500, ¿no es cierto? Nos debería dar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, Inge. Sí. Sí está, ¿no? Matemáticas simples más 35, 500 exactitos. Chévere. Listo. Con esta composición de la población total, tiene que tener la misma composición mi muestra. Es decir, del colegio 1 tengo que coger 165 individuos. Ya sé cuántos individuos del colegio 1. Ya no pongo arbitrariamente 100. ¿Sí? Porque imagínense, en el colegio 5 digo que tengo que coger 100 y justamente son apenas 100 docentes en el colegio 5. Es decir, que tendría que coger a todos los de ese colegio. ¿No es cierto? Sí, en el primer caso. ¿Sí me entienden? Sí, Inge. Ya. En el segundo caso, como de acuerdo al porcentaje de aporte, en el colegio 5 apenas cojo 35 de ese colegio. Miren, ahí está mucho más técnico. Ahora, ¿cómo selecciono esos 165 del colegio 1? ¿Al azar o sistemático? Perfecto. O inclusive puedo hacer un estratificado y a la vez ya sería una tercera etapa. Primero la primera etapa, conglomerado, la segunda etapa creo estratos y la tercera etapa creo, selecciono al azar. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo selecciono los 100 en el colegio 2? Igual, puede ser en etapas o puede ser directamente por método simple al azar. Como ustedes crean que garantizan mejor que su muestra va a tener variedad, va a garantizar el estudio mucho más eficaz. ¿Preguntas? no, sí, está entendido, Inge. Sí, Inge, hasta ahí todo bien. Chévere, chévere. Entonces, ya tienen ustedes varias cosas. Primero, la definición de la población con todas sus características. Luego, el reconocer el tipo de población que ustedes van a la que van a realizar el estudio, si es conocida o desconocida. Y en base a esa determinación, ustedes aplican la fórmula de cálculo, ¿sí? Si es que es una población conocida, ya saben qué fórmula aplicar. Si es que es desconocida, ya saben qué fórmula aplicar, ¿sí? Una vez que ya tienen el tamaño de su muestra, ahora deben determinar qué método voy a ocupar para seleccionar mi muestra, ¿sí? Y depende también, como les decía, ¿qué tipo de población es? ¿Es conocida? Ah, entonces aplico, en este caso, un método, cualquiera de ellos, o la combinación de ellos en etapas, método probabilístico, porque es una población conocida, ¿sí? Hasta ahí estamos clarísimos. Ahora pasemos cuando son poblaciones desconocidas, ¿sí? Se llaman métodos no probabilísticos, poblaciones desconocidas. No sabemos exactamente cuál es el número de la población. No tenemos un registro de los integrantes de esa población y por lo tanto no podríamos aplicar una metodología probabilística. Recuerden que para la metodología probabilística siempre deben tener
por lo menos el listado o el registro de todos los integrantes de la población. ¿Sí? Por lo menos con ello poder aplicar los diferentes métodos, aleatorio simple, aleatorio que es sistematizado, estratificado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden eso. En los no probabilísticos, la población no la conocemos, no sabemos si existen grupos, no podemos determinar el registro total de los miembros de la población y por lo tanto aplicamos métodos diferentes. Entonces, el primer método es por conveniencia. ¿Por conveniencia a qué? Por conveniencia a que el individuo que voy a seleccionar cumpla con las características de mi estudio, de mi población de estudio. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un estudio para los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito que gustan de el motociclismo. ¿Sí? Tenemos un registro de todos los que gustan del motociclismo aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Presente, no se cuenta. Bien, Héctor. O sea, Bien, Héctor. una consulta. Bueno, no sé, no sé si será una estadística, ¿no? Pero, no sé, pues podríamos tomar en cuenta también las escuelas que son de motociclistas. Podríamos tomar como una muestra. ¿Es posible? No sería posible si es que el estudio está dirigido a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Una escuela no necesariamente representa a todos los habitantes y a todos los que gustan del motociclismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Ah, listo. Ok, ¿Sí? listo. Gracias. Entendido. Perfecto. Entonces, insisto, ¿tenemos algún registro? ¿Conocemos la población exacta de todos los que gustan del motociclismo? No, Inge. No conocemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cogemos por conveniencia. Es decir, ahí sí, como dice Julio, nos podemos ir a una escuela y ahí sabemos que hay personas que gustan del motociclismo, ¿no es cierto? Entonces, a ellos aplicamos la encuesta, pero también averiguamos dónde hay otras escuelas para ir allá y seleccionar a esos individuos que gustan de esta cultura, digamos así. O por último, nos paramos en la avenida Amazonas y va pasando la gente y simplemente le preguntamos, disculpe, ¿a usted le gusta esto del motociclismo? No. Ah, bueno, gracias, siga nomás. Preguntamos a varios y al que realmente dice, sí, a mí sí me gusta, perfecto, tenga la bondad, ayúdeme con esta encuesta. ¿Sí? Entonces ahí estamos escogiendo a individuos por conveniencia, porque están dentro de mi población de estudio. ¿Sí me hago entender? Sí. Perfecto. Eso es por conveniencia. Y vamos seleccionando individuos al azar, pero que cumplan con lo que yo necesito para estudiar. No puedo pararme en la avenida Amazonas y al primero que se cruce, venga, ayúdeme con esta encuesta. Pero si él ni siquiera es motociclista, no tiene ni bicicleta y ya le estamos haciendo una encuesta. ¿Estaría bien? No, no está No, bien. ¿no es cierto? Ese individuo no nos conviene para nuestro estudio, por lo tanto, debe ser descartado. Bien, ese es el muestreo por conveniencia, sin necesidad de listado, sin necesidad de hacer ninguna proporcionalidad, nada de eso. Perfecto. El otro método es por bola de nieve.
¿sí? La bola de nieve es cuando yo identifico un miembro, por lo menos, un miembro que sea, que tenga las características de mi población de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, a las personas que les gusta el motociclismo, yo tengo un amigo que le gusta el motociclismo y voy justamente donde Héctor y le hago la encuesta. ¿Sí o no? Porque sé que a Héctor le gusta el motociclismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Inge. ¿Y qué hago? Héctor, por favor, ayúdame. ¿A quién más o a algún amigo tuyo que también le gusta el motociclismo? Un ¿Tú referido. conoces? Un Un referido, exactamente. Ah, claro, yo tengo un montón de amigos. Te doy unos 4 referidos. Mira, hay esta persona que vive acá, esta persona que vive acá, esta persona que trabaja acá. Listo, anda donde ellos y ellos te van a ayudar. Gracias. Me voy. Y ya del 1 se convirtieron en 5. De la misma manera, a estas 4 personas les digo, ayúdame con otros referidos que les guste el motociclismo. Y ellos, de esos 4, me van a dar 4 más, serían 16, y ya voy por 21. Y miren cómo va creciendo mi bola de nieve o mi número de integrantes de la muestra. Se va haciendo una especie de bola de nieve. Cada vez que empecé con un puntito, con un copito de nieve y fui haciendo la bola más grande, más grande, más grande hasta llegar a la totalidad que necesito. ¿Está claro eso? La forma de seleccionar a los individuos que sean parte de mi estudio. Sí, Fácil, ¿no es cierto? Mucho más fácil que el de conveniencia, porque el de conveniencia posiblemente tengo que estar yendo de un lugar a otro y de pronto no garantizo que tenga estas características. Ahora, sin embargo, sí tengo que considerar que estos individuos que van formando parte de mi muestra cumplan con las características de mi población de estudio, de acuerdo obviamente a las características de mi estudio que quiero realizar. Es decir, dentro de esta comunidad de motociclistas, me imagino que hay hombres y mujeres que les gusta esto, ¿no es cierto? Hay de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, ¿sí o no? Entonces, trato de que mis integrantes cumplan con esas características. Que tenga variedad, que sean hombres, que sean mujeres. Como no tengo un número exacto de proporcionalidad, no importa, pero trato de garantizar que exista esa diversidad, hombres, mujeres, de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí, no, chicos? Sí, así es. Correcto, Inge. Perfecto. Y el último método que es el muestreo por cuotas. ¿Sí? Yo puedo seleccionar mi estudio hacia un sector de la ciudad de Quito. O bueno, ya digamos que a toda la ciudad de Quito en general. Pero ahí los motociclistas de la ciudad de Quito están en diferentes, identifiquemos grupos dentro de la ciudad. Y es facilito en nuestra ciudad establecer que hay personas que les gusta el motociclismo en el sector norte, centro y sur. Entonces yo puedo escoger cuotas de cada uno de los sectores, ¿sí? Un porcentaje en base a la población en general podría ser. Entonces cojo cuotas de cada sector y
aplico ya sea por conveniencia o por bola de nieve y aplico en estos sectores y saco por cada uno de los sectores una cuota de integrantes al tamaño de mi muestra. Como es un tamaño desconocido, recuerden que la muestra el tamaño de la muestra con los parámetros que habíamos establecido en este caso es de 384, es decir, tengo que reunir a 384 individuos que gusten del motociclismo, ¿sí? Y que pertenezcan a los diferentes sectores de la ciudad de Quito por cuotas. ¿Sí estamos? Sí, 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 o sea, una cosita, ahí por ejemplo, si es que en este caso de los motociclistas dice hay 5.000 motociclistas, o sea, un estimado hay que hacer 5.000 encuestas de motociclistas, entonces divide norte, centro, sur a Quito y va 1.600 por norte, 1.600 por centro, 1.600 por sur, algo así, y tiene que cumplir esos 1.600 en el norte, 1.600 en el centro, así, ¿no es cierto? Esas cuotas, como que cumplir la cuota. Más o menos, porque si es que tú me dices hay 5.000 motociclistas en la ciudad de Quito, ya me estás diciendo que es una población conocida. Entonces ya no podría aplicar probabilístico. Perdón, no probabilístico, sino que debería aplicar probabilístico. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, no, quería decir la muestra, o sea, bueno, Ya. sí, La un número muestra exagerado, es 384 porque no tenemos el número exacto de cuántos motociclistas existen. Lo que sí tenemos exacto es cuántos habitantes hay en el sector norte de Quito y una aproximación de cuántos habitantes hay en el norte, centro y sur. Y como nuestro estudio estamos haciéndolo en la ciudad de Quito, que cumple con estas características que no necesariamente son a motociclistas, yo podría coger una cuota de cada uno de estos sectores que representa una población más grande, digamos así. ¿Sí? o sea, digamos que son iguales los sectores. Hay 3 millones de habitantes, entonces 1 millón tiene el norte, el centro y el sur. Entonces, dentro de ese millón tiene que cumplir los 130, 120, que ha de ser el 30%, el 33%, ¿no es Ah, cierto? sí, ahí sí. Sí, algo así, ahí sí. Pero en base a los Claro, hay que habitantes de la provincia, del distrito metropolitano de Quito. No necesariamente, nos referimos a un nivel un poquito más alto de alguna característica superior de la población para tratar de armar estas cuotas, ¿sí? Porque no tenemos un listado específico de los motociclistas. Sin embargo, sabemos que está dirigido a motociclistas de la ciudad de Quito. Ah, pero sí tenemos la población de la ciudad de Quito. Ahora, si te dijera a los motociclistas del Ecuador, ¿cómo armarías ahí tu posibles cuotas? Primero hay que hacer otra muestra, porque muestra sin... La muestra sin prácticamente te va a dar la misma. Sierra Costa, puede ser así. Puede por ser provincia tal vez, Inge. también por provincias. Ahí están, diferentes cuotas. ¿Sí? Y claro, Como no tenemos cuotas el número exacto, así sea 3 millones, así diga que el Ecuador tiene 15 millones de habitantes y que obviamente mi muestra va a ser mayor el estudio para estos motociclistas, que no sabemos cuántos son en el Ecuador. Si le haces el cálculo, a la final va a dar los mismos 384, así consideres solamente Quito o así consideres todo el Ecuador. ¿Sí? Porque no hay un número sobre el cual tú vas a sacar un posible valor de tu muestra. Entonces, te va a dar los mismos 384. Sin embargo, estos 384, como están a nivel de todo el Ecuador, como dice Julio, puede ser de la costa, sierra y oriente. Saco a ese grupo de 384 de cada uno de las regiones del Ecuador. Y así garantizo que
están considerados todos los o la mayoría de motociclistas dentro de mi muestra. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. Eso hay que considerar. La muestra no va a variar, casi no va a variar. Lo que de pronto variará un poco dependiendo del nivel de confianza y el margen de error que quiero tener. Ahí posiblemente va a aumentar, dependiendo del margen de error y el nivel de confianza. A mayor nivel de confianza, mayor tamaño de muestra. En no probabilístico. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 métodos que podemos citar. Hay más, hay otros, pero yo creo que con esos ustedes ya entienden que estos se basan en una selección no tanto discrecional, sino una selección sin una técnica específica, sino que se basa por identificación de las características del individuo en base a las características de la población de estudio. Entonces, selecciono, ya sea por conveniencia, por bola de nieve o por cuotas, que es una forma de garantizar que la muestra de estudio sea diversa, se tome en cuenta a diferentes individuos que garanticen que son parte de las características de mi población. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutitos y cada uno va a pensar en un ejemplo que debe contener ¿qué? Una idea de un estudio cualquiera, ¿sí? Es decir, yo quiero estudiar a las personas que gustan de la pizza en la ciudad de Quito, ¿sí? Quiero estudiar cuáles son sus ingredientes favoritos, ¿sí? De las personas que gustan de la pizza en Quito, ¿sí? Por ejemplo, entonces digo, como este estudio está dirigido a una población que es desconocida, porque no sabemos cuántos gustan de la pizza en Quito. Y aplico el cálculo, obviamente, de poblaciones no conocidas o infinitas. Y en base a esto, yo voy a seleccionar a mis individuos de mi muestra a través de bola de nieve. Listo. He dado mi ejemplo aplicando lo que acabamos de revisar. O puede ser otro ejemplo. Quiero estudiar a todos los miembros de las juntas receptoras de voto del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, los miembros de las juntas receptoras de voto del Distrito Metropolitano de Quito, sí es posible obtener cuántos son y tener inclusive un registro, ¿sí? ¿Qué quiero estudiar de estos miembros? Quiero estudiar su nivel de preocupación frente a la participación en la junta receptora de voto. Perfecto. ¿Es una población conocida o desconocida? Es una población conocida porque sí podemos tener el listado y el número de los miembros de la junta receptora de voto. Por lo tanto, voy a ocupar la fórmula de cálculo de poblaciones finitas que son a poblaciones conocidas. Y para la selección de la muestra voy a ocupar
una metodología probabilística que es la de aleatorio sistemático. ¿Sí? Listo. Y ahí he definido mi ejemplo. ¿Está claro qué es lo que tienen que solamente pensar? De pronto anótenlo para que lo defiendan, para que lo expongan. ¿Y cómo vamos a hacer la exposición? Facilito. Estamos 10 personas aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí una selección al azar puede ser probabilística al azar simple o por sistemático. Y cojo al que determine la aleatoriedad. Y Odómetro. el dedómetro. Muy bien. Y dos o tres personas van a plantear su idea. Nada más. 10 minutitos para que piensen en eso y luego continuamos. ¿Sí, chicos? Y que, perdón que el corte, o sea, bueno, la tarea que toca hacer en 10 minutos es escoger un ejemplo, ¿verdad? Sí. Puede ser cualquiera de los dos, probabilístico o no probabilístico. Cualquiera. Según el que escojamos, calcular la muestra y después escoger, digamos, uno de todos los casos que nos dio que podemos, Sí. cómo seleccionar la muestra. Sí, ni siquiera calcular, solamente definir con qué fórmula vas a calcular. Solamente dejarnos especificado. Yo voy a utilizar esto y esto. Punto. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Luis. Listo, chicos. En 10 minutos regreso para tomar lista y para escuchar sus ejemplos. Ok, Inge. Gracias, Mayu. Bien, chicos, por favor, atiendan a la lista en primer lugar. Carmen Correa. Ingeniero, buenas noches, presente. Gracias, Carmen. Julio Crespo. Buenas noches, ingeniero presente. Gracias, Julio. Rivaldo Espín. Presente, Inge. Gracias, Rivaldo. Adrián. No, Adrián. Luis García. Stalin Gavilanes. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Stalin. Marjorie Guairacaja. Presente, Inge. Gracias, Marjorie. Jonathan López. Inge. Gracias, Jonathan. José Luis Morales. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, José. Luis Olmus. Presente, profe. Gracias, Luis. Héctor Ortega. Presente, Inge. Gracias, Héctor. Ricardo Patiño. Presente, Inge. Gracias, Ricardo. Inge, disculpe, Adrián me comenta que tenía un problema, está ahorita en camino a la casa, estaba por tema de trabajo. Bueno, eso me comentó Adrián. Bueno. Tenga pendiente, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien. Listo. Entonces, vamos a hacer una selección al azar, ¿no? Voy a pensar un número. Ya. Y a ver, alguien que me dé otro número. Denme un número del 1 al 10. No, al 5, 10, al 25. ¿Cuántos somos? 5, ¿no? Ya. Son
7 que pensé, más 5, 12, divido para 2 a 6. 6, 4, 5, 6. Stalin Gavilanes. Stalin, danos tu ejemplo, por favor, explícanoslo. Dije yo, analicé de acuerdo al método de selección de muestra probabilística, que sería como ejemplo más o menos los trabajadores de la salud del Hospital Eugenio Espejo, que Ya, sería no se una población finita. No se te escucha muy bien. No. El caso a estudiar, que sería el nivel de preocupación durante la pandemia. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está un poco mejor. Te estamos entendiendo ¿Me un escucha, poco Inge? en cuanto al estudio de Sí, trabajadores de la salud y respecto a la preocupación por esta situación del COVID. Hasta ahí te entendí. Sí, y de ahí más o menos se utilizaría lo que es el muestreo sistemático para realizar lo que es el estudio. Perfecto. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, como es una población finita, conocida, sabemos cuántos trabajadores de la salud existen en el sector que has elegido, podemos aplicar entonces la fórmula de finita y además utilizar el método de selección sistemático. Hasta ahí te entendí. Sí está bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Está muy bien el ejemplo. Está relacionado con lo que... ¿Cómo? Jonathan, recién te conectas. ¿Qué pasó? Sí me respondiste a la lista de rato. Y bueno. Listo. Entonces, dame un número, Stalin. El 7. El 7. Listo. El siguiente, el 7 aquí es Marjorie. Marjorie, saliste premiada. Así es que... Ya, Inge. Ya. Inge, ya les doy mi ejemplo, Gracias. ¿no? ¿Sí me Sí, escucha sí, bien, te pero? escucho. Sí, porque... Si no. Bueno, yo también hice algo con relación al COVID. Ya. Ajá. O sea, por ejemplo... a ver. Por ejemplo... Digamos que tal vez un médico trató al primer paciente con una enfermedad rara, ¿verdad? Entonces deciden hacer un estudio sobre esta enfermedad. Perfecto. Entonces lo que primero hace es, aquí para poder hacer un estudio sobre la enfermedad, primero tienen que recurrir al paciente que le encontraron con esa enfermedad, ¿verdad? Ya. Y así van derivándolo a otros conocidos que tienen Perfecto. enfermedad. Entonces, esto es algo como eso del método de muestreo de bola de nieve. Ah, ya. Ajá. Entonces, porque son, como sabes, son poblaciones, muestras muy difíciles de acceder el investigador para poder estudiarlo. Entonces, me parece un buen ejemplo. Sí, buen ejemplo. Solamente discrepo en algo, ¿no? Que al ser una enfermedad rara e ir a donde el paciente que tiene esta enfermedad y determinar o que él nos dé referencias, qué otro paciente puede tener esta enfermedad, quizá él no lo sepa, o sea, yo ni he sabido que tengo esta enfermedad, peor voy a saber quién más tiene. No sé si me va a entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por ahí
puedes puedo discrepar un poquito en que se aplique bola de nieve porque el paciente que lo identifiqué quizá no sabe quién más tiene esta enfermedad. Entonces, difícil aplicar bola de nieve, pero sí puedo aplicar lo que es el método de, se me fue, el de conveniencia, ¿sí? Es decir, una vez que voy identificando a un paciente, estudio a otros pacientes que podrían estar relacionados con él o que tengan las mismas características para tratar de identificar otro paciente que tenga este mismo tipo de enfermedad y ahí lo selecciono para mi muestra, ¿sí? Es decir, voy seleccionando a distintos miembros que cumplan con las características de mi estudio. Yo creo que por ahí sería más factible la metodología nomás. De ahí todo el resto está bien. Es una población desconocida, aplicas el cálculo de fórmula de poblaciones desconocidas y obviamente seleccionas un método de selección, en este caso sería preferiblemente el de conveniencia. Es más, ahí podríamos aplicar otras metodologías que existen que podríamos investigar, ¿sí? Y que son un poco más aplicables para este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, habría que investigar, hay otras metodologías específicas para este tipo de estudios. Pero está muy bien, muchas gracias. Y como saliste premiada, dame un número del 1 al, o más bien del 10 al 25. De 10 al 25, 21. Ajá. 21 dividido para 2 a 11. Bien. A 11. Está nuestro querido amigo Héctor. Ya. Gracias. De nada. Fue al azar. Más bien dicho, sistemático. Sí, al azar. Yo me inventé un proyecto que el objetivo es conocer el impacto de la industria automotriz japonesa en el mercado quiteño. Entonces, para el cálculo de la muestra se necesita muestrear la cantidad de vehículos importados desde Japón que circulan en todo el distrito metropolitano de Quito. El tipo de muestra yo le puse definida porque esta información nos puede facilitar la Agencia Municipal de Tránsito, ¿no es cierto? Porque ahí viene de que la procedencia del vehículo, entonces es un número que se puede conseguir, ¿no es cierto? Hasta ahí sí estoy bien. Sí, hasta ahí estamos muy bien. Y el método de selección es por estratificación y se le podría separar por año, por marca, por modelo o por color también. Y ahí depende ya que se quiera investigar, pero claro, ¿qué es lo que se quiere? Por estratos. Muy bien, me parece muy bien el ejemplo. Esa característica del color no la tomaría. No creo que sea muy referente. Bueno, depende mucho de las características del estudio, ¿no? El objetivo Claro, sin embargo, los otros ejemplos están muy claros para crear. Te escucho, Héctor. Sí, o sea, por ejemplo, puedo investigar a los vehículos japoneses qué color les gusta que les pongan. Entonces, ser un ejemplo nomás el color. Bueno, por ahí podría ser, ¿no? Muy bien. Una estratificación clarísima es por marcas dentro de los vehículos japoneses, ¿será que vienen o chinos será? Que ahí vamos a estudiar. Japoneses, Toyota, Honda. Ya, perfecto. Dentro de vehículos japoneses existen varias marcas. Honda, creo que hay también... Toyota. No se me ocurre más marcas ahorita. Ya, a mí tampoco se me perdió. Hyundai también creo que es japonés. Bueno, en fin, sí hay diferentes marcas y ese es un chévere ejemplo para estratificar. Perfecto. Muy bien.
Está muy bien. Y dale el premio a alguien más. Escoge nomás ahí un número al azar. El número Para cerrar con del uno broche al de oro. cuánto, del 10 al 20 ya. A ver, el 13. El 13. Dividido para 2 a 7.5. Superior 8. Listo, Jonathan. Y que, la verdad estaba intentando hacer con un ejemplo, pero no encontraba bien las gráficas. No sé si me puede ayudar un poquito viendo dónde está la presentación que me estaba dando. Claro, claro, ya te la pongo la presentación. Un momentito. Ya, ahí está la presentación. ¿Cuál será? Ya, entonces, muestra probabilidad. Por ejemplo, en el caso de, hay que subir a la plataforma y que no. Ay, ¿qué? No te escucho muy bien. Eso está subido en la plataforma. No te escucho, discúlpame, no te escucho bien. Yo que sí está subido en la plataforma. En la plataforma, no te entiendo qué plataforma, ¿qué será? Ah, lo que está subido en la plataforma, ya te pongo. ¿Está? Ahí no sé si me escucha un poquito mejor, perdón que no puedo hablar muy Sí, bien. ahí está un poco mejor, Jonathan. Ya, no, decía que si el anterior está subido en la plataforma, porque quería estudiar el anterior, pero bueno. Sí, porque con el anterior hay que hacer, ¿no es cierto?, el ejemplo. Porque de esto no me va a ayudar mucho, creo. Sí, o sea, las dos nos ayudan en sí, porque este me permitiría definir un poco el enfoque del estudio y esta de acá, que sería el establecer cuáles son los métodos para la selección de la muestra. Sí, el cálculo y selección de la muestra. Aquí está para el cálculo, aquí está para la selección probabilística y acá para los no probabilísticos. Ya, yo tenía como ejemplo sobre las personas que hacen turismo en las zonas, se podría decir, las zonas de la Amazonía en el Ecuador. Entonces, no sé si la población creo que es infinita. Perfecto. Quería ver en tema de extranjeros, más que todo, cuánto de ese porcentaje de turismo se genera en gente extranjera. Ya, perfecto. Entonces tu población estaría definida más o menos como población extranjera que hace turismo en la zona que es ¿Amazonía o de...? Amazonía, en la zona amazónica del Ecuador, ¿no? Claro que podríamos tener cuántos turistas llegan al Ecuador, pero de eso saber cuántos específicamente se van a la Amazonía, ese turismo difícil, ¿no? Por eso lo clasificas como una población desconocida. Perfecto, muy bien, hasta ahí estamos bien.
Sí, entonces la siguiente lámina, no sé si me puede ayudar. La de no probabilístico sería esa. No probabilístico. Entonces, ¿qué es la parte que sigue ahorita? ¿Qué método escogerías para seleccionar tu muestra? La muestra. O sea, no sé si por cuotas, porque yo podría saber, por ejemplo, en los transportes, como se registran con pasaporte, podría saber cuánta gente está registrada con pasaporte. Podría ser. Yo le vería más factible un poco por conveniencia, ¿no? Porque por bola de nieve no le veo muy factible, pero sí por conveniencia. Es decir, aplicar el de conveniencia en donde tú dices, es decir, en las empresas de transporte que van a la Amazonía, y ahí aplicar el de conveniencia. O sea, identificar, observar cuál es el turista que cumple con las características de tu estudio y abordarlo para poder hacer, poder que sea, hacer que se convierta en miembro de mi estudio y hacerle de una vez la encuesta. Entonces, yo le vería por conveniencia aplicando esta estrategia de ir a las empresas de transporte. ¿Sí? Sí, sí, eso sería porque igual en lo que es transporte interprovincial, si llegan a los aeropuertos como Quito, Guayaquil, que son los principales, las empresas sí tienen un registro de los extranjeros, entonces se puede saber cuántos de ellos vienen, por ejemplo, hacia el Puyo, hacia el Tena, que es donde está la Amazonía. Bueno, ahí se aclara mejor lo de cuotas que dices tú. Perfecto. Listo. Entonces ahí podríamos aplicar por cuotas teniendo el dato de que en cada uno de estos transportes aéreos que van a la Amazonía tienen un registro de cuáles son los turistas que llegan. Y entonces ir sacando de cada uno de estos transportes una cuota para mi muestra, ¿no? Bueno, sí. Está muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias por la participación, chicos. Está muy bien. Esto los encamina un poquito en entender cómo poder aplicar la selección de su muestra, cómo calcular su muestra, cómo definir su población, qué características tiene la población y considerar estas características para que sean parte de su muestra, que cumplan con esas características para poder garantizar que su estudio va a ser va a tener una mayor eficiencia, ¿no? Para eso es esta parte del tema, de los temas que estamos revisando. Hasta ahí, básicamente, lo que hemos visto en esta unidad ha sido lo que corresponde, en primer lugar, a la definición de la hipótesis, las variables involucradas dentro de la hipótesis, ¿sí? Variables que deben ser medibles y que nos permiten evaluar o verificar la hipótesis, ya sea que se la apruebe o se la rechace. Una vez que tenemos esto, definir cuáles son los instrumentos, que ya hablamos ayer, qué instrumentos necesitaría para hacer las mediciones de esas variables y cómo hacerlas. La estructura de cada uno de estos instrumentos. Hemos hablado de la definición de la muestra, cómo calcular la muestra, primero, cómo definir esa población, cómo calcular el tamaño de la muestra que requerimos y una vez que tenemos el tamaño de la muestra, cómo seleccionar a los miembros de esta muestra. Ya las siguientes fases, que es la 8, 9 y 10, son un poco más lógicas y creo que las podemos explicar de una manera muy fácil. La fase de recolección no es más que la aplicación de los instrumentos
diseñados en la etapa o en la fase 6, aplicarlos ya en la muestra que hemos definido, en la muestra que hemos ya seleccionado, y a estos miembros que son parte de nuestra muestra, aplicar esas encuestas, esas entrevistas, esas observaciones, o lo que ustedes hayan definido como instrumentos de medición, como instrumentos de verificación de las diferentes variables, como instrumentos de obtención de la información. ¿Sí? ¿Estamos claros? Fácil, ¿no es cierto? Una vez que ustedes han definido qué instrumentos van a aplicar, aplicarlos directamente a la muestra que ustedes ya han definido. ¿Sí está claro eso? Sí, Inge. Muy bien. Una vez que aplican estos instrumentos, obviamente, ustedes obtienen información, datos respecto a estos instrumentos. Han hecho la recolección de esos datos y ahora con esos datos tienen que analizarlos, tienen que evaluar los resultados que han obtenido, ¿no es cierto? Organizar esa información que han obtenido para tratar de entenderla, para tratar de comprender lo que está sucediendo. Es así, ¿no es cierto? Y para eso utiliza o aplicamos la siguiente fase, que es el análisis de datos. Y en este análisis de datos hacemos básicamente ¿qué? Si ustedes se acuerdan, aquí les voy a poner una pista. ¿Qué hacemos con los datos? Tabularlos, Inge. Muy bien, hacemos la tabulación de datos, es decir, mediante matrices estadísticas, ir organizando esa información y entendiendo, por ejemplo, cuántos respondieron de una manera, cuántos respondieron de otros, cuántos hombres respondieron de esta manera, cuántos hombres respondieron de esta manera, y empezar a cuantificar esa información a través de diferentes técnicas estadísticas, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Eso también es claro, es creo que una parte, no digo sencilla, pero es una parte bastante conocida, bastante lógica de cómo analizar esa información. ¿Sí? Para la tabulación de datos, aquí podemos utilizar varias herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para tabular esos datos? Podemos utilizar, obviamente, una hoja de Excel, podemos utilizar el programita SPSS, podemos utilizar, ¿cuál más? El Google también nos permite realizar los Google Forms, nos permite realizar las encuestas y también nos permite tabular esa información e inclusive nos presenta los resultados ya en datos estadísticos, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta que podríamos utilizar como para poder analizar la información, para organizarla la información y empezar a evaluar y tratar de comprender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Sí, chicos? Inge. Sí, profe. Una vez que ya tenemos organizada esa información, ya tenemos tabulada esa información, lo único que ya nos quedaría es elaborar el informe a través de diferentes herramientas que vamos a presentar, es decir, cuadros estadísticos, vamos a presentar tablas de datos para explicar cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Sí? Sí. Chévere. Entonces, con eso básicamente estaríamos ya prácticamente terminando este enfoque cuantitativo con la presentación del informe, estableciendo los resultados que hemos obtenido. El enfoque cualitativo, les decía que se enfoca más hacia la parte
digamos que profunda del tema de estudio. El conocer, el adentrarse en el fenómeno de estudio. ¿Sí? Si yo voy a analizar, por ejemplo, lo que decía Jonathan, a los turistas extranjeros que van a hacer turismo en la parte, en el, ¿qué es? Se me fue no era en la parte andina, era en el oriente, ¿no? En el oriente ecuatoriano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un acercamiento, puedo irme a estas zonas y observar, empezar por integrarme a este grupo, observarlos, de pronto analizar cuál es su comportamiento, ¿sí? Conversar con ellos e ir adentrándome en esa realidad de conocer cuáles son sus características, cuáles son sus requerimientos, y en base a ese acercamiento poder ir construyendo ese conocimiento de la situación, de ese acercamiento a la realidad de ese fenómeno. Miren que aquí no es necesario definir hipótesis, no es necesario, si bien es cierto, se define una muestra inicial, pero es una muestra básica como para poder tener ese acercamiento inicial. Luego esta muestra puede ser modificada, depende de cómo vaya avanzando el estudio, ¿sí? Y con ello yo puedo ir obteniendo la información, la misma que luego va a ser analizada, pero de pronto analizada en una parte cualitativa, saber qué características tienen los turistas, cuáles son sus gustos, cuáles son las, digamos que, necesidades que tienen en cuanto a infraestructura, en cuanto a alimentación o cosas así. ¿Sí? Ir adentrándonos en ese mundo. Y obviamente hacemos la interpretación de datos y elaboramos resultados. Miren que este enfoque cualitativo no aplica tanta técnica, no aplica que una selección de la muestra en base a casos probabilísticos, porque generalmente no son poblaciones conocidas, ¿sí? O que ustedes van modificando la selección de estos individuos de acuerdo a cómo va avanzando su estudio, ¿sí? De acuerdo a la información que ustedes van obteniendo en ese entendimiento de la situación. Recuerden que cualquiera de los dos enfoques lo que busca es acercarnos a esa realidad del fenómeno de estudio, ¿sí? Por cualquiera de los dos métodos lo que buscamos es acercarnos, generar ese conocimiento, el conocimiento de esa situación, de ese fenómeno de estudio. ¿Estamos claros, chicos? Sí, Miguel. Perfecto. Hasta ahí prácticamente vamos a avanzar. El día de mañana ya nos enfocaríamos en lo que son las metodologías de desarrollo y metodologías de gestión de proyectos. ¿Sí? Esas las vamos a ver de una manera bastante rápida, considerando que ustedes ya a lo largo de su carrera, de su formación académica, ya han recibido este tipo de conocimiento referente a metodologías de desarrollo, a metodologías no ágiles, a metodologías de gestión. ¿Sí? Vamos a topar, vamos a explicar de qué se tratan, cómo las aplican y con eso terminaríamos esta segunda unidad referente a lo que es metodologías de investigación, metodologías de desarrollo y metodologías de gestión. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias, Inge. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.
Mañana.